Hemodinámica de las extremidades y características físicas de los dispositivos de compresión para una compresión optimal. La insuficiencia venosa y linfática es un trastorno hemodinámico del drenaje tisular causado por una presión transmural excesiva. La presión transmural disminuye cuando la presión intravascular baja o la presión extravascular aumenta. La compresión aumenta la presión extravascular, lo que reduce la presión transmural, aunque no disminuye la presión intravascular ni acelera el flujo sanguíneo, contrariamente a lo que a veces se afirma. Una disminución de la presión externa aumenta la presión transmural, como cuando la presión atmosférica es baja, por ejemplo, en altitud o en avión donde la presión atmosférica es baja. Por el contrario, una compresión excesiva reduce demasiado la presión transmural, lo que puede obstruir las venas y causar un edema arriba o peor aún, las arterias y provocar una isquemia abajo. Por lo tanto, comprender la hemodinámica de las extremidades y los parámetros físicos de los dispositivos de compresión permite optimizar racionalmente los tratamientos. La compresión es una terapia que actúa sobre un aspecto hemodinámico esencial de la insuficiencia venosa y linfática, la presión extravascular externa. Es un parámetro de presión transmural que contrarresta el exceso de presión intravascular. Por ejemplo, la presión intravascular es la suma de presión hidrostática, de presión arterial y residua. La presión extravascular es la presión tisular y la presión atmosférica. La presión transmural venolinfática es la diferencia entre la presión intravascular y la presión extravascular a través de las paredes de los capilares venosos y linfáticos. Aumenta el calibre de las venas y los linfáticos. Aquí hay la presión transmural, que es la diferencia entre la presión intracapilares, intravenosa, intraarterial, y la presión extravenosa. Lo mismo por la presión intralinfática. El líquido intersticial y los catabolitos son drenados por los capilares y los linfangiones, cuando la presión extravascular supera la presión intravascular y intralinfática. La excepción son las macromoléculas que son drenadas exclusivamente por los vasos linfáticos en lugar de por los capilares. Estos últimos
son semipermeables únicamente a las proteínas de menor tamaño, como la albumina. Este es el modelo clásico de Starling que ha sido cuestionado por el modelo de Glycocalyx, el cual postula que el drenaje tisular se produce exclusivamente a través del sistema linfático. Esto es posible en individuos sanos, pero una presión venosa transmural excesiva se manifiesta como edema y trastornos tróficos que se resuelven con la modernización de dicha presión. Esto demuestra que el sistema linfático no puede compensar el déficit drenaje venoso debido a una presión venosa transmural excesiva. Edema y trastornos tróficos pueden ser por exceso de presión transmural debida sea a un exceso de presión intravenosa o una baja presión extravenosa. El exceso de presión intravenosa es un obstáculo venoso o una incompetencia valvular que crea exceso de presión hidrostática y shunts venosos. Y la baja presión extravenosa puede ser debida a la altitud o la presencia en avión. Así, edema y trastornos tróficos pueden ser debido a una reducción del gradiente de presión oncótica OPG menos POI, presión oncótica plasmática y presión oncótica intersticial. El OPG menor de la PTM de dirección contraria no puede más drenar el capilar. Así hay OPG menor de la PTM. En este caso, puede ser debida a hipoproteinemia que baja la presión oncótica plasmática o exceso de macromoléculas en el líquido intersticial que aumenta la presión oncótica intersticial por obstáculo linfático o inflamación. Ambos, exceso de presión transmural o reducción de gradiente de presión oncótica, pueden ser tratados con compresión porque aumenta la presión extravascular, lo que reduce la presión transmural bajo el gradiente de presión oncótica, lo que favorece el drenaje. Cual que sea edema, varices, trastornos tróficos, úlceras, siempre pensar una causa, el exceso de presión transmural, varices, úlceras, edemas. Y después, siempre pensar cómo reducir la presión transmural. La terapia destructiva y non hemodinámica que destruye las venas por flebectomía, esclerosis láser, radiofrecuencia, alteran el drenaje con daño tisular y recurrencia vicariante. Y además, la destrucción del capital venoso por bypass arterial que puede ser vital para los pacientes. Por el contrario, la terapia conservativa hemodinámica como la Shiva, por ejemplo, reduce la presión transmural al aumentar de presión extravascular como la compresión
y o al reducir de la presión intravascular, como la postura, elevación de las piernas, eliminación de los obstáculos o la shiva por desconducción de la columna de depresión y los shunts sin destrucción de las venas, conservación del material del inerto de deviación arterial que puede salvar la vida de los pacientes. El objetivo de la compresión es aumentar la presión extravenosa, además de la presión atmosférica y de los tejidos circundantes, para reducir la presión transmural por debajo de la gradiente de presión oncótica a nivel capilar, haciendo posible el drenaje de los líquidos internacionales. Aquí hay la presión transmural y el gradiente de presión oncótica. Y la resultante es el drenaje cuando la presión transmural es bastante baja y el gradiente de presión oncótico es bastante alta. La reducción de la presión intravenosa por elevación de la pierna, que reduce la presión intravenosa, se puede combinar con el aumento de la compresión, que aumenta la presión extravenosa, para lograr una mayor reducción de la presión transmural, porque presión transmural igual presión intravenosa menor presión extravenosa. En este caso hay una reducción de la presión intravenosa por elevación de los pies y aumento de la presión extravenosa por compresión. Y así la presión transmural es muy baja. Y no se olvide comprobar con una ecografía Doppler que la presión arterial distal no supere el límite para evitar una isquemia catastrófica. Controle por Doppler que la presión no es demasiado baja por exceso de compresión de la extremidad. Así la compresión no aumenta el flujo, pero drena los líquidos intersticiales cuando la presión transmural es inferior al gradiente de presión oncótica a nivel capilar. Reduce el volumen de líquido intersticial del lecho venoso y la estasis. Reduce más el calibre de las venas profundas que el de las superficiales, ya que la presión media en el interior de las venas superficiales es necesariamente superior a las profundas por poder drenarse. De los contrarios, no podrían drenar en ellas. Compensan un gradiente de presión oncótico cuando está excesivamente bajo, como hipoproteinemia, insuficiencia linfática y inflamación. La compresión se asocia con el tratamiento de las causas del exceso de presión transmural, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia venosa, insuficiencia linfática, hipoproteinemia y otras. Los úlceras se caracterizan por combinar causas vasculares con infección.
La presión de la compresión disminuye con lo largo del día a medida que se reduce el edema, es decir, el volumen de la pierna. La reducción previa del edema mediante la elevación de la pierna, combinada con el vendaje elástico ligero, mitiga este inconveniente. El control del flujo mediante Doppler previene la isquemia, es particularmente interesante cuando hay una úlcera. Elevación por 2 horas con compresión inelástica tras el vendaje, donde hay una reducción drástica de volumen y se puede primero hacer el vendaje local de la úlcera y después controlar con el Doppler que la presión, el flujo arterial no es siempre normal. La presión lateral intravenosa es la suma de 3 presiones: la presión hidrostática gravitacional, la presión residual y la presión de la bomba válvula muscular. La presión hidrostática gravitacional es un factor determinante en las variaciones de presión venosa en los miembros inferiores. Esta presión no varía en función del calibre, sino de la altura de la columna de sangre venosa en un sistema incompetente. Por tanto, la compresión no reduce la presión al disminuir del calibre, sino que reduce la presión transmural al nivel capilar y del lecho venoso, así como el volumen y el éxtasis, y la presión que varía con la altitud de la columna. Así hay las variaciones de presión cuando se está de pie, la presión es máxima hidrostática y que se reduce con la marcha por fragmentación de la columna de presión hidrostática y está nula cuando está en decúbitus y negativa con las piernas elevadas. Y en caso de incompetencia venosa, incontinencia vascular, no hay una disminución bastante importante de la presión cuando se camina por falta de fragmentación de la columna de presión hidrostática dinámica. Al caminar, la incompetencia valvular afecta la fracción de presión hidrostática gravitacional dinámica y las oclusiones aumentan la presión venosa residual responsable por la claudicación venosa. Aquí cuando se camina, la fragmentación de la presión hidrostática por cuando se cierren las válvulas venosas. Y aquí, cuando se camina, se ve que la incompetencia valvular no se reduce bastante la presión. En caso de oclusión venosa, hay un aumento de la presión intravenosa cuando se camina. ¿Qué son las características e indicaciones de los diversos tipos de compresión? Existen diversos tipos de dispositivos de compresión según el material utilizado y la indicación específica relacionada
con la configuración hemodinámica de la insuficiencia venolinfática. La compresión puede ser homogénea, heterogénea, elástica o inelástica y puede utilizarse o no en combinación con otros tratamientos. La compresión puede ser homogénea en inmersión en un líquido. La inmersión en líquido sometido a la gravedad, agua y mercurio, genera una compresión circunferencial homogénea, incluso en superficies irregulares, que progresa verticalmente de arriba a abajo, tal como ocurre con el gradiente de presión hidrostático gravitacional. La presión aumenta de alto a bajo aquí y va distribuida de modo homogéneo. Otra compresión homogénea, el manguito inflable por aire. Una manga inflada con aire ejerce una compresión mediante una fuerza de contacto circular y homogéneo independiente de la gravedad. Esta compresión puede ser desigual si las mangas están escalonadas y infladas de manera diferenciada. Al inflarse y desinflarse de forma intermitente, genera un efecto de bombeo similar al de las bombas valvulomuscular. Aquí la presión es siempre igual, no depende de la presión hidrostática ni de la gravedad. La compresión puede ser heterogénea. Se trata de una compresión, ya sea mediante vendas elásticas y inelásticas basadas en la fuerza de contacto independiente de la gravedad terrestre. Es heterogénea debido a la irregularidad especial de la fuerza de presión que transmite. Las vendajes de compresión transmiten una fuerza de presión P de acuerdo con la ley de Laplace, la cual establece que el hecho contraintuitivo de que para una misma fuerza de tensión T, la presión es mayor cuando menor es el radio R del miembro. En efecto, al vendaje al tobillo, el muslo con la misma fuerza de tensión se transmite más presión en el primero que en el segundo. El primero y el segundo, más importante aquí que acá. Para una misma fuerza de estiramiento F, la presión base bajo el vendaje disminuye cuando aumenta el radio promedio de la pierna. Para una misma fuerza de estiramiento, entonces, la presión resultante bajo el vendaje disminuye desde el tobillo al glúteo, A, B, C, D, con la cesa fuerza de estiramiento, pero no con la misma presión resultante. Las vendas de compresión, ya sean elásticas o inelásticas, ejercen una acción mediante una fuerza de contacto independiente de la gravedad terrestre. Dicha acción es heterogénea debido a la regularidad espacial de la fuerza de presión que transmite, como así, la irregularidad de transmisión de presión. Esta transmisión puede variar modificando el perfil circular de la extremidad mediante almohadillas, como así, que aumentan o reducen la presión según la intensidad requerida a un punto determinado.
homogénea, dishomogénea con un punto focal. En todos los casos, se debe temer y prevenir el riesgo de isquemia, asegurando que el flujo sanguíneo en el antepié, mediante Doppler o pletismografía, al finalizar del vendaje y en decúbito sea igual al que existía antes de colocarlo. La distribución de la espodilla puede proteger las arterias de compresión directa, como se ve así. De este modo, podemos evitar comprimir las arterias, especialmente la arteria pedia, colocando almohadillas a ambos lados que impidan que entren en contacto con el vendaje. Así no entra en contacto con el vendaje. Compresión inelástica. El soporte inelástico es pasivo, ya que actúa como una fuerza de resistencia y no ejerce presión activa por sí mismo. Refleja de forma pasiva la presión ejercida al oponerse al aumento de diámetro durante la contracción de la pantorrilla al caminar, lo que se llama la presión de trabajo. Durante la marcha, el diámetro de la pantorrilla varía debido a la presión intravenosa y la contracción muscular. La compresión inelástica se opone al aumento de diámetro, lo que incrementa la presión vascular externa, presión de trabajo, y disminuye la presión transmural, favoreciendo así el drenaje tisular. Compresión mediante banda y medias elásticas. Por el contrario, las bandas y medias de compresión elástica no son pasivas, ya que ejercen una compresión activa que varía según su elasticidad, fuerza de acortamiento que se llama histéresis. Pueden alargarse cuando la pantorrilla se contrae, evitando así una contrapresión de trabajo significativa durante la marcha. La compresión mediante banda y media elástica puede ser peligrosa. Si la fuerza de acortamiento histéresis no supera la presión arterial en posición de pie, presión arterial aumentada por la presión hidrostática gravitacional, puede superarla en posición supina cuando la presión hidrostática gravitacional es cero, provocando una isquemia. A pesar de ejercer una menor presión bajo el vendaje en posición de decúbito, el vendaje inelástico reduce más la presión transmural que el elástico al estar de pie y al caminar. Asimismo, mejora el drenaje durante la bipedestación y la marcha y disminuye el riesgo de isquemia en decúbito, aspecto fundamental especialmente cuando existe una arteriopatía asociada. No obstante, gracias a su mayor capacidad de adaptación, la compresión elástica sigue siendo preferible en todos aquellos casos en los que la presión transmural no es excesivamente elevada,
situación que afortunadamente es la más frecuente. El desavantaje de la presión de compresión inelástica es que disminuye a lo largo del día a medida que disminuye el edema, el volumen de la pierna. Este problema se puede corregir reduciendo primero el edema mediante la elevación de la pierna durante 2 horas, combinado con una venda elástica ligera. Después se coloca un vendaje inelástico definitivo por 7 días. El control del flujo mediante Doppler previene la isquemia. En este caso de compresión inelástica tras 2 horas más compresión elástica ligera, con efecto de drástica reducción del edema a nivel de la pierna y en este caso de la úlcera que se puede tratar y después se coloca la compresión definitiva con control Doppler. Edema, varices, trastornos tróficos, úlceras. Una causa: excesos de presión excesiva transmural. Siempre pensar cómo reducir la presión transmural. Se puede hacer con reducción de la presión endovenosa, con Shiva y la postura piernas elevadas. Y también aumentar la presión extravenosa con la compresión. La terapia conservativa hemodinámica combina aumento de presión extravenosa con reducción de la presión extravenosa. ¿Cómo reducir la presión transmural? Es aumentar la presión extravenosa, la compresión, y reducir la presión intravascular e intravenosa con la postura, elevación, con la eliminación de obstáculos y con la Shiva que desconecta la columna de presión y los shunts venosos sin destrucción y conserva el material de inerto de derivación arterial que se llaman los bypass arteriales. En caso de úlcera venosa o otra, la mezcla azúcar 60% y vaselina 40% trata las infecciones especialmente contra el Pseudomonas aeruginosa y favorece la granulación sin desprendimiento, independientemente de las características del biofilm o del exudado. Y lo que sorprendente, pero es verdad, y favorece una rápida cicatrización de la úlcera. Esto es comprobado con un artículo que se puede trovar en la literatura internacional. Aquí hay unos ejemplos con alumnos de China, de Francia e Italia,
que utilizan esta mezcla. Ejemplo de triple combinación: compresión, elevación, más azúcar, vaselina en caso de úlcera. Compresión inelástica tras 2 horas de elevación, más compresión elástica ligera, que resulta en una reducción muy importante del edema, como se ve acá. Después, compresión inelástica con control Doppler distal y Shiva para prolongar la cicatrización de la úlcera. Como se ve en este estudio, que la Shiva prolonga el cierre completo de la úlcera venosa más tiempo que la compresión. Así la Shiva y así la compresión con el tiempo. No simplemente leer, pero estudiar para comprender la hemodinámica vascular y en particular la hemodinámica venosa, así como las características físicas de los medios de compresión, mejora la atención al paciente y hace que el trabajo sea más fácil y eficiente porque es más inteligente, es decir, racional. Otra vez, terapia conservativa hemodinámica, compresión, postura, eliminar obstáculos, Shiva. Muchas gracias por su atención. Puede adquirir libros y artículos gratuitos en mi sitio www.angio.info, a donde se trovan muchos artículos y libros que se pueden adquirir.